ser la tercera presentación. Él va a hablar sobre el manejo de la preeclampsia en el primer nivel de atención. El doctor Raúl Paredes es médico gineco-obstetra, graduado especialista en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente es médico de staff de la Clínica Delgado de Miraflores. También es profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es miembro asociado de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y es instructor de simulación clínica del certificado por el Center for Medical Simulation en Boston, Estados Unidos. Raúl, muchas gracias por tu apoyo. Nos quedamos con tu presentación. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Lévano. Agradecimiento a ASPEFAN a través del doctor Fernando Farfán. A agradecer también a la Sociedad Peruana de Ginecología a través del doctor Antonio Ciudad. Para esta presentación declaro que no tengo ningún conflicto de intereses, ni soy speaker de ningún laboratorio en los últimos 12 meses. Voy a compartir mi pantalla. ¿No? Muy bien. Confírmeme, por favor, si se logra ver mi pantalla y si se me escucha bien. Se ve bien y se escucha bien. Gracias, Raúl. Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poco sobre el manejo de la preeclampsia en el primer nivel de atención y en general sobre el manejo específico, sobre la emergencia hipertensiva y sobre el manejo de la hipertensión arterial crónica. Estos dos temas los elegí porque creo que es importante y desde pregrado hasta en el posgrado existe un poquito de confusión en el manejo y vamos a tratar de ordenar mucho las ideas. Nos vamos a basar... Perdón. Ok. Solo recordar de que los desórdenes hipertensivos del embarazo han ido cambiando de terminología a través de los años, se fueron llamando como toxemia, fueron llamándose como trastorno hipertensivo, ¿no? Y al final no hay una conclusión directa, pero en general los desórdenes hipertensivos se deberían llamar como tal. Desorden hipertensivo del embarazo. Hay una complicación aproximadamente del 10% del total de los partos en general, pero para Latinoamérica es un poquito más alto, pudiendo llegar a algunas zonas hasta el 26%. Producen mucha morbilidad y producen mortalidad materna, ¿no? En nuestro país es la segunda causa de muerte materna, siendo la primera causa las hemorragias obstétricas. Muy bien, dentro de la fisiopatología de por qué se produce la preeclampsia, ya habló el doctor Pedro Saona, solamente aclarar algunos puntos, y como vemos en la parte inferior de la lámina, vemos de que si se ubican bien en la parte inferior derecha, la túnica media de la arteria espiral invade parte de la decidua y eso hace de que el calibre de esta misma arteria espiral sea muy corto y eso hace de que la remodelación produzca aumento de la presión arterial con la liberación de muchos angiogenes que en el transcurrir de los años han ido tomando mucha importancia, ¿no? Así como el placental growth factor o el soluble FMS, la tirosinquinasa, que en los últimos años, y como vamos a poder ver, van a tomar muchísima importancia en el diagnóstico y en el pronóstico, ¿no? Perfecto. Las otras cosas nuevas que van saliendo es sobre la definición de preeclampsia. Para algunas sociedades, siempre hemos mantenido que el diagnóstico debería estar en 140-90, pero para la Sociedad Americana de Hipertensión, pues existe todavía la posibilidad de ir bajando este parámetro a 130-80, y como verán en este gráfico, se darán cuenta de que ya hablan de presión elevada cuando se encuentra dentro de 120 con 30 de la diastólica, o hablan de una hipertensión leve entre 130 y 140. Entonces, basados en esta nueva clasificación de la American Heart Association,
no se sabe todavía en el futuro qué vaya a pasar con nuestra nueva clasificación. Por lo pronto, seguimos manejando los mismos valores hasta la última clasificación de la COP, que fue del año 2013 y que se sigue manteniendo, ¿no? Con 140-90. Muy bien. Esta revisión la hemos basado en una revisión del American College, del American College of Cardiology, del American Heart Association y de la Sociedad Internacional para el Estudio de Hipertensión en Gestación, ¿no? Hablamos un poquito chiquito de hipertensión crónica, es aquella que mujeres hipertensas en edad fértil salen gestando. O sea, ya venían con el antecedente de salir gestando o se identifica de que son hipertensas antes de la semana 20 y van a persistir después de las 2 semanas posparto, ¿no? En este grupo de pacientes es interesante identificarle porque está asociado a un riesgo de hacer preeclampsia. Una cosa es que tengan hipertensión crónica y hagan preeclampsia durante el embarazo, que tienen un riesgo incrementado, así como el riesgo de hacer diabetes gestacional, mayor riesgo de parto por cesárea y mayor riesgo de hemorragia posparto. Esta hipertensión crónica incrementa su riesgo de 5 veces, o sea, es altísimo el riesgo, por eso es importante detectar este grupo de pacientes. Aumenta su riesgo en 5 veces en mortalidad materna, cardiopatía periparto, accidentes cerebrovasculares, falla renal y edema pulmonar. Obviamente la hipertensión arterial crónica pues está asociada a obesidad, resistencia a la insulina, a un proceso de inflamación crónica y una disfunción endotelial, ¿no? Se asocia en el bebé a bajo riesgo, bajo peso al nacer, parto pretérmino y riesgo de ser admitido a una unidad de cuidados intensivos. Igual, ambas sociedades pues, clasifican la hipertensión crónica como un diagnóstico mayor o igual de 140-90. Hay unas clasificaciones. En conclusiones, para el manejo, porque vamos a tocar la parte de manejo, para el manejo, el American College no recomienda el tratamiento de la presión arterial crónica cuando es menor de 140-90. En pacientes con hipertensión grado 1, el AJA y la Asociación de Cardiología discuten de que deberían continuar con el tratamiento previo, obviamente cambiándolo por un medicamento que sí se pueda utilizar y sea seguro en el embarazo. Considerar descontinuar el tratamiento en aquellas hipertensas leves. Obviamente considerar la dieta saludable y el ejercicio. Y sí recomiendan que el tratamiento en aquellas hipertensas crónicas se deberían tratar aquellas que tienen más de 160-105 de presión arterial, salvo en aquel grupo de pacientes que ya de por sí ya tenían daño de algún órgano blanco, así como hipertrofia ventricular, insuficiencia renal o trombocitopenia, ya deberían mantener su tratamiento antihipertensivo, ¿no? Este mismo cuadro, como pueden ver, este es el estudio más grande que se hizo hasta ahora, que está basado en el CHIPS Trial, donde pues por muchos años el ACOP define la hipertensión en 140-90. El AJA del año 2017 pues ya hablaba del estadio 1 y el estadio prehipertensión en aquellos que iban entre 130 a 130-80. Entonces, en los últimos años, esto es un tema bastante discutido para ver qué es lo que va a suceder con la nueva clasificación. Por lo pronto, como repetimos, se queda con 140-90. Entonces, cuando hablamos de drogas para utilizar en aquellas pacientes hipertensas crónicas, estamos hablando de hipertensión crónica, hablamos de que el medicamento de elección en hipertensas crónicas es el metildopa. Ha sido y sigue siendo aún el medicamento de elección en hipertensas crónicas. No estamos hablando de hipertensión severa, estamos hablando de hipertensión crónica, o sea, aquellas pacientes que venían en edad fértil, salieron gestando, estaban tomando su captopril, enalapril, y obviamente, al ser contraindicados estos medicamentos en el embarazo, hay que cambiarlos de medicamento. Entonces, el medicamento de elección es el metildopa. Metildopa
tiene una dosis variable, puede ir desde 0,5, o sea, 500 miligramos, hasta una dosis máxima al día de 3 gramos. De 3 gramos se administra cada 12 horas, o sea, podríamos dar como una dosis máxima tope de metildopa, 1,5 gramos cada 12 horas. Cada 12 horas. Alternativamente, y bastante seguro, pues podríamos utilizar la betalol vía oral de 200 miligramos con una dosis tope de 1.200 miligramos dividido en una o dos dosis. Y podríamos combinar ambas o usar nifedipino. Recordemos algo muy importante con nifedipino porque lo vamos a tocar en hipertensión severa. El nifedipino viene en dos tipos de presentaciones. Viene en presentación de 10 miligramos y la presentación de 10 miligramos es una presentación de acción rápida, mientras que tenemos otra presentación que es la presentación de 30 miligramos, que es el Adalat Orus conocido. Esta presentación de 30 miligramos es de acción prolongada, Entonces tenemos que diferenciarlas muy bien porque el medicamento, el nifedipino de 10 miligramos, normalmente nosotros lo vamos a utilizar para hipertensión severa. Lo vamos a utilizar a veces como tocolítico para amenazas de parto prematuro. Pero no lo utilizamos, el de 10 miligramos, no utilizamos comúnmente para manejo de hipertensión crónica, porque el efecto del 10 miligramos, pues, tiene la propiedad de bajar rápidamente la presión arterial. Es por eso que lo vamos a utilizar en emergencias. Pero en hipertensas crónicas no vamos a utilizar el de 10 miligramos, pero sí vamos y podemos utilizar el de acción prolongada, que es el de 30 miligramos. Entonces, la dosis máxima de nifedipino en general es de 120 miligramos, o sea, en una paciente hipertensa crónica podríamos utilizar o cambiarle su medicación a nifedipino hasta 60 miligramos cada 12 horas. Se administra cada 12 horas. Tenemos también hidralazina, que en el país no contamos, es una alternativa en general y no contamos con hidralazina. Como vemos, no se recomienda, el ACOG tampoco recomienda la hipertensión, manejo de la hipertensión crónica leve, solamente recomienda las hipertensiones severas, mayores a 160, 110. Hay otras instituciones que sí recomiendan manejar la hipertensión crónica con unos objetivos de presión por debajo de 140/90. ¿Qué hacemos nosotros? Y esto va ya enfocado al primer nivel de atención. ¿Qué hacer en la primera visita preconcepcional en este grupo de pacientes? Dar suplemento de ácido fólico, consejería para ejercicio y nutrición, mejorar el índice de masa corporal, reducir la presión arterial para ingresar a un embarazo en mejores condiciones. Cambiaríamos los inhibidores de los enzima convertidora de angiotensina. No indicamos atenolol porque tiene riesgo de restricción de crecimiento fetal. Vamos monitorizando algunas enzimas hepáticas. Y lo otro importante es un electrocardiograma. Entonces, y es algo a lo que debemos acostumbrarnos, no solamente en el primer nivel de atención, sino también como especialistas, que toda paciente con preeclampsia finalmente va a tener algún riesgo cardiovascular muy importante. Entonces, sí es importante que este grupo de pacientes, ya sea preeclámpticas o hipertensas crónicas, sean evaluadas por un cardiólogo. Y dentro de la evaluación del cardiólogo, pues es importante la evaluación de un electrocardiograma, así como de un ecocardiograma, porque al final de esta presentación veremos cuáles son los riesgos cardiovasculares a los que va a conllevar la preeclampsia, que es el otro grande enfoque que se viene en los próximos años. El estudio de algunas de las causales de hipertensión probablemente estén relacionados a problemas cardíacos. El uso de aspirina, como habló el doctor Saona, el estudio más grande es el estudio ASPRE. La recomendación actual es que debemos cambiar. Antes usábamos pues como dosis tope el uso de 100 miligramos de ácido acetil salicílico, de aspirina, una tableta vía oral antes de dormir como recomendación para prevenir preeclampsia o para disminuir los riesgos de preeclampsia. Pero con el estudio de ASPRE, pues la recomendación aumenta a una dosis mayor de 100 miligramos, entonces podríamos utilizar
2 tabletas de 88 o de 80, o podríamos utilizar una tableta y media de 100, que es lo que tenemos en presentación, sería 150 miligramos. Muy bien. En cuanto a la hipertensión severa, pues sí se han sacado bastantes boletines, y algo que a mí me llamó la atención en los últimos 2 años y algo que no manejábamos normalmente era la emergencia hipertensiva. Entonces, no lograba comprender qué era o cuál es la diferencia entre la preeclampsia severa, porque era asociada con hipertensión, a la emergencia hipertensiva, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya detectamos una presión arterial 160-110, ya no necesitamos definitivamente volver a repetir esta presión arterial, sino necesitamos actuar. Necesitamos actuar dentro de los primeros 30-60 minutos que hemos realizado este diagnóstico, necesitamos actuar, porque esta presión nos puede llevar a muchos riesgos, ¿no? Entonces, hablamos de emergencia hipertensiva en aquella paciente donde la presión arterial es mayor o igual a 160-110, puede generar daño de órgano blanco a nivel del sistema nervioso central, accidentes cerebrovasculares, ¿no? Como hemorragias o infartos. A mayor incremento de la presión arterial, puede haber mayor riesgo de daño cerebral en la paciente, ya sea una paciente gestante o puérpera. Entonces, nuestro objetivo es actuar inmediatamente para disminuir esta presión a objetivos que deberían ir entre 140-50 la diastólica y entre 90 y 100 la presión, perdón, la 140-150 la presión sistólica y entre 90 y 100 la presión diastólica. O sea, nuestro objetivo de manejar la hipertensión, la emergencia hipertensiva, no es bajar la presión a 110-60, 90-60. Nuestro objetivo es solo mantener 140, 150 la sistólica y una diastólica entre 90 y 110. O sea, es bien clara esta meta para no afectar la perfusión placentaria y afectar al feto. Entonces, manejamos este goal, este objetivo, ¿no? Entonces, en el tratamiento de la emergencia hipertensiva, es importante estabilizar a la madre antes de cualquier acción. Iniciamos sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio es importantísimo para no bajar la presión arterial. ¿Cuál es el objetivo del sulfato de magnesio? El objetivo es prevenir o tratar las convulsiones, ¿no? Prevenir convulsiones, porque tenemos alto riesgo de convulsión por producción de un edema cerebral, y nuestro objetivo con el sulfato de magnesio es prevenirla, o en el caso de que se produzca, tratarla. Entonces, ya sea por uno o por otro, el sulfato de magnesio es el medicamento de elección. Es el medicamento de elección. Y vamos a monitorizar vamos a monitorizar la presión arterial. Dentro de los fármacos que vamos a utilizar, nuestro tratamiento de primera línea es en la actualidad la betalol. La betalol por vía endovenosa. Vamos a ver ahorita las dosis. Pero muchos de ustedes que están escuchando dirán, pero en mi centro de salud, en mi puesto de salud o en el hospital donde yo trabajo, no hay la betalol. No está disponible. No es fácil de acceder. Perfecto. Hablábamos del nifedipino. El nifedipino es un muy buen medicamento, está accesible, está en todos los niveles de atención y va muy bien para bajar y disminuir la presión arterial. Entonces, ¿qué nifedipino vamos a utilizar? ¿El de 30 o el de 10? Dijimos que el de 30 era de acción prolongada y el de 10 era de acción rápida. Vamos a utilizar el nifedipino de 10 miligramos. Perfecto. Cuando utilizamos la betalol, acuérdense que la betalol es el tratamiento de elección para la hipertensión severa. Entonces, acá quiero que tomen en cuenta, hagamos un pare, vamos a parar un segundo para diferenciar. El tratamiento de elección para la hipertensión crónica es metildopa.
el tratamiento de elección para la hipertensión severa, para la emergencia hipertensiva, va a ser la Betalor por vía endovenosa. La Betalor por vía endovenosa. Entonces, podemos ver que en esta guía nos recomiendan que la primera dosis de la Betalol se debe administrar a 20 miligramos por vía endovenosa. Si en 10 minutos no logramos bajar la presión a los niveles que esperamos, ¿qué niveles esperamos? 140, 50 la sistólica y 90, 100 la diastólica. Podemos aumentar la dosis a 40 miligramos. Si en 10 minutos posteriores a eso no logramos controlar la dosis, podemos aumentar la dosis a 80 miligramos. Ya es muy raro que a partir de esta dosis no logremos controlar, pero si a pesar de eso no podemos controlar, debemos pasar a otro medicamento adicional, ¿no? La guía recomienda hidralazina, pero hidralazina no la tenemos en el país. Podríamos pasar a nifedipina. Podríamos pasar a nifedipina. Entonces, este tratamiento es mucho más accesible para todos. Cosas importantes con el nifedipino. Si bien es cierto, el nifedipino es muy, muy bueno, los cardiólogos no lo utilizan mucho. No es de elección para los cardiólogos y todavía ellos son muy reacios a utilizar nifedipino, pero en ginecología y obstetricia se ha utilizado mucho porque es bastante seguro, porque la gran mayoría de pacientes, por todas las pacientes en edad fértil, pues no tienen problemas cardíacos. En cambio, utilizar nifedipino en una persona adulta, pues no es tan seguro. Es por eso que ellos no lo utilizan mucho. Pero en mujeres en edad fértil jóvenes es bastante, bastante seguro, especialmente en aquellas pacientes que llegan al tercer trimestre donde ya se demostró que el corazón pues eh, tiene muy buena capacidad. El hecho de que una mujer llegue al tercer trimestre sin ningún problema cardíaco en sí, pues demuestra que puede manejar volúmenes bastante, bastante altos con un corazón en buenas condiciones. Entonces, sí recomienda tanto todas las sociedades como el Colegio Americano el uso de nifedipino de 10 miligramos. Pero para el uso de nifedipino de 10 miligramos tenemos que tener algo que es muy importante. El nifedipino de 10 miligramos se utiliza por vía oral. Está contraindicado el uso de nifedipino por vía sublingual. No es como las otras emergencias hipertensivas donde tú podías utilizar pues captopril o enalapril y lo chancas y lo usas por vía sublingual. El nifedipino se está contraindicado su uso sublingual porque es tan rápido su mecanismo de acción que puede producir parada cardíaca. Es por eso que se contraindica y todas las guías recalcan muy bien su uso por vía sublingual. Deberíamos y debemos utilizar cuando lo utilicemos por vía oral. Entonces, damos una tableta vía oral, y ahí está bien claro, lo remarqué en rojo, nifedipino por vía oral, revaluamos a la paciente en 20 minutos, si en 20 minutos esta paciente no ha llegado al gol que nosotros queremos, pues administramos 20 miligramos más. Y si en 20 minutos más no ha mejorado, podemos volver a administrar 20 miligramos más. Y si no, cambiamos a otro medicamento. Cambiamos a otro medicamento. Pero nos da tiempo a iniciar el tratamiento antihipertensivo. Nos da tiempo a que si estamos lejos de un sistema, de un centro de salud de mayor atención, pues para poderla referir a tiempo. El sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio es importante para tratar y para prevenir convulsiones en este grupo de pacientes. Entonces, ¿quiénes van a recibir sulfato de magnesio? Todas aquellas pacientes con hipertensión severa o aquellas pacientes con preeclampsia con criterios de severidad. Aquellas pacientes con preeclampsia y con criterios de severidad. Hay muchas dosis, hay dos esquemas que se utilizan. El estudio más grande que se hizo de sulfato de magnesio es el MAGPI Trial. Este MAGPI Trial demostró de que pues con un NT que no es muy chico, es alto, más o menos 200 y un poquito más de pacientes, podríamos prevenir un evento severo. Pero eventos severos que podrían llevar a consecuencias muy severas como accidentes
vasculares, ya sea isquémicos o hemorrágicos. Entonces, cuando nosotros utilizamos sulfato de magnesio, nosotros damos una dosis de ataque, una dosis de ataque. Esta dosis de ataque pues está basada de 4 a 6 gramos por hora. Para saber esto, nosotros tenemos que recordar que cada ampolla de sulfato de magnesio viene al 20% y solo llegan 10 mililitros. Lo vuelvo a repetir. Cada ampolla de sulfato de magnesio llega al 20% y solo llegan 10 mililitros. Pues, ¿y qué quiere decir eso? ¿Para qué me repites tanto? Quiere decir que por cada ampolla de sulfato de magnesio que tenemos en nuestro país, porque es diferente en otros países, en nuestro país viene el 20%, 10 mililitros, cada ampolla trae 2 gramos de sulfato de magnesio. Entonces, cada ampolla que trae 2 gramos de sulfato de magnesio, y estamos hablando de que la dosis de ataque es de 4 a 6 gramos, quiere decir que en la dosis de ataque, ¿cuántas ampollas utilizaremos? Utilizaremos 2 o 3 ampollas de sulfato de magnesio. Cuando yo me formé, nosotros utilizábamos el sulfato de magnesio diluido en Volutrol y luego aprendí de que es una manera muy segura de utilizarlo. Utilizar sulfato de magnesio, un Volutrol, podemos ver acá en el ejemplo, tenemos que en un Volutrol de 100 centímetros cúbicos mezclamos 80 centímetros cúbicos de solución salina y le agregamos 2 ampollas de sulfato de magnesio. Cada ampolla trae 10 centímetros cúbicos, 2 ampollas son 20 centímetros cúbicos. Por lo tanto, nosotros hemos completado en ese Volutrol 100 centímetros cúbicos, 80 de cloruro con 20 centímetros de sulfato de magnesio. Ese Volutrol en su totalidad tiene 4 gramos de sulfato de magnesio y hay que pasarlo a chorro. Lo pasamos a chorro como dosis de ataque, ya sea para impregnar o ya sea para tratar convulsiones. ¿Cómo calculo las gotas y cómo calculo las microgotas? ¿No? Sabemos que la fórmula de gotas es cantidad de gotas, es el volumen total sobre la cantidad de horas que vamos a pasar por 3. ¿Y a qué va esto? ¿Por qué? Porque las siguientes dosis, que son las dosis de mantenimiento del sulfato de magnesio, podemos darlo de 1 a 2 gramos por hora. Vamos a dar de 1 a 2 gramos por hora. Hacemos la misma mezcla, 80 centímetros de cloruro y en ese mismo Volutrol colocamos 2 ampollas de sulfato de magnesio. En total tenemos 4 gramos y si tenemos 4 gramos y queremos pasar a 1 gramo por hora, entonces ese Volutrol tendrá que pasar en 4 horas. Entonces, teniendo la fórmula del costado, vemos que la cantidad de microgotas es el volumen total. ¿Cuánto es el volumen total? 100 centímetros cúbicos. Entre la cantidad de horas, ¿cuántas horas queremos pasarlo? En 4 horas. Por lo tanto, ese Volutrol tendrá que pasar a 25 microgotas por minuto para asegurarnos de que la paciente va a recibir por lo menos 1 gramito por hora. 1 gramo por hora. Estos son los 2 esquemas o los 3 esquemas más conocidos. El de Suspán y el de CBAI. El de Suspán es de 4 gramos endovenosos con una dosis de mantenimiento de 1 a 2 gramos, que es lo que normalmente nosotros utilizamos. El de CBAI es un poquito más agresivo, ¿no? 6 gramos endovenoso y manejar de 2 a 3 gramos. Pero que vean que ese rango, a pesar de que tú le aumentas 1 gramo más, sigue siendo seguro el sulfato de magnesio. Sigue siendo seguro el sulfato de magnesio. Y este esquema que es el de Pritchard, que es el que podemos aplicar en algunos centros, es el que se aplica por vía intramuscular. Cuando la paciente está convulsionando y no tenemos a alguien que nos pueda ayudar, no tenemos facilidad para colocar una vía endovenosa, entonces lo aplicamos por vía intramuscular. ¿Cuánto? 5 gramos de sulfato de magnesio intramuscular. Quiere decir, cada ampolla, ¿cuántos gramos traía? 2 gramos. Entonces, ¿cuántas ampollas? 2 ampollas y media. 2 ampollas y media intramuscular. 2 ampollas y media intramuscular profundo en cada glúteo. Y luego, 5 gramos de sulfato de magnesio intramuscular cada 4 horas. Y esto también nos va a dar tiempo. Así que cuando iniciamos el tratamiento con nifedipino, también podemos utilizar el sulfato de magnesio intramuscular
y estas dos estrategias nos van a dar tiempo para poder trasladar a la paciente a un centro de mayor capacidad resolutiva. Cuando nosotros administramos sulfato de magnesio, tenemos que ir monitorizando. Ahí tenemos los niveles, los distintos niveles de concentración de sulfato de magnesio. Tenemos un rango terapéutico que va de 5 a 9 miligramos por decilitro. Ahí les dejo las dosis, ya sean en milimoles por litro o miliequivalentes por litro, dependiendo del laboratorio. Lo más común es que sean expresados en miligramos por decilitro. El rango terapéutico va de 5 a 9, pero cuando empezamos a intoxicarnos, pues cuando es más de 9, vamos perdiendo algunos reflejos, reflejo patelar, pueden producir bradipnias, ¿sí? Bradipnias, cuando es mayor a 12, entonces tenemos que ir monitorizando reflejos osteotendinosos y revisando frecuencia respiratoria, y finalmente cuando hay una gran intoxicación y es más de 30, tenemos alto riesgo de hacer arresto cardíaco. Cuando hay una sospecha de esto, tenemos un antídoto. Y el antídoto pues va a ser el gluconato de calcio, ¿no? El gluconato de calcio, acuérdense eso siempre, es el antídoto. Podemos aplicar 1 o 2 ampollas diluidos en 3 minutos para revertir el efecto del sulfato de magnesio. Algunas cosas en cuanto al parto, cuándo decidimos terminar o no, o manejo expectante, pues en esto también hay mucha discusión. Podríamos eventualmente, pues ya sabemos que preeclampsia finalmente va a ser sinónimo de término de gestación. Y término de gestación no quiere decir necesariamente cesárea. Término de gestación no quiere decir necesariamente cesárea. Quiere decir que se acabó el embarazo, ya sea por vía vaginal o por vía alta, por vía abdominal. Entonces, preeclampsia es sinónimo de término de gestación. Pero puede haber algunos casos donde nosotros podamos decidir tener un manejo expectante, ¿no? Podemos tener un manejo expectante en aquellas gestaciones entre la semana 26 y la semana 34. Entre la semana 26 y la semana 34, bajo ciertas condiciones. Pero, si en esas condiciones ya se cumplieron la semana 34, se acabó el embarazo. Hay restricción del crecimiento fetal por debajo del percentil 5, se acabó el embarazo. Oligohidramnios, se acabó el embarazo. Una arteria umbilical con un Doppler revertido, pues también se acabó el embarazo, ¿no? O algunos signos o síntomas como hipertensión severa, insuficiencia renal, trombocitopenia, edema pulmonar, la paciente empieza a convulsionar, sospecha de que hay un DPP o simplemente hay una ruptura de membranas, o sea, un RPM, pues es indicativo de que en ese instante el manejo expectante se acabó y decidimos terminar gestación. Con este manejo, ¿qué se ha demostrado? Que solo llegamos a ganar entre 7 a 10 días. Más de eso no ha demostrado. O sea, mayor beneficio no se le ha encontrado, ¿no? Pero sí nos permitiría tal vez, como estamos entre la semana 26 y la semana 34, darnos espacio para poder producir maduración pulmonar, y eso es lo que estaríamos buscando como mejor beneficio, porque en 10 días peso con esta patología no vamos a ganar, no vamos a tener mucha ganancia de peso. Son 10 días que ganaríamos para maduración pulmonar. Y esto lo voy a tocar rápidamente porque el doctor Saona lo habló bastante claro, que era la prevención de preeclampsia con aspirina. Para algunas sociedades el uso de aspirina pues es un punto clave, y se debería utilizar, dice el American College, deberían utilizarse en aquellas pacientes que ya tienen algún factor de riesgo alto, o en aquella mujer que tiene 2 factores de riesgo moderados. Un factor de riesgo alto y 2 factores de riesgo moderado, ¿no? Entonces, factores de riesgo alto, ya el antecedente de que la paciente tuvo preeclampsia, tuvo gestación múltiple, tuvo hipertensión crónica, tuvo diabetes gestacional, enfermedad renal o alguna enfermedad autoinmune,
esos pacientes de por sí ya deberían entrar a una prevención. ¿Cuándo utilizarla? Antes de la semana 16, antes de la semana 16. O aquellas que tienen riesgo moderado, pero deberían ser 2 riesgos moderados para el uso de aspirina. Ahí podemos ver que finalmente hacia la parte inferior derecha, hacia el año 2017, el estudio ASPRE fue el, el, el que nos da la recomendación actual del uso de aspirina de 150 miligramos. Esa es toda la evolución del uso de la aspirina en el tiempo. Y en cuanto a la prevención, que es lo más importante, la prevención, podemos ver que nosotros podemos utilizar con algo tan básico y tan sencillo y aplicable, podemos detectar un riesgo personalizado para cada paciente, ¿no? Se han hecho muchos estudios y vemos que podríamos detectar hasta un 90%, pero con algunas sustancias angiogénicas, ¿no? Así como el placental growth factor, pero todavía el costo es muy alto para ser aplicado a salud pública. Implica mucho costo que tendría que la paciente no lo va a cancelar en muchas oportunidades. Así que ahí podemos ver de que el hecho de tomar la presión arterial, el hecho de hacer Doppler de arterias uterinas en el primer trimestre y el hecho de factores de riesgo, con eso nosotros podríamos detectar hasta un 80% de los casos. Entonces, es importante que cuando nosotros captamos una paciente en el primer trimestre, vayamos a derivarlas y se les vaya a realizar una ecografía entre la semana 11 y la semana 14, aprovechando, y se le conoce como, se le conoce como ecografía genética, y esta ecografía genética aprovecha para medir Doppler de arterias uterinas y medir el riesgo. Estos eran los riesgos de eventos cardiovasculares, es por eso que es importante enviar a estas pacientes al cardiólogo. Y finalmente, como conclusión, 2 minutos más, por favor. Como conclusión final, aplicadas al primer trimestre, la consejería preconcepcional, que lo dijimos al inicio, la captación temprana de este tipo de pacientes, la identificación de riesgos, ya si no tenemos la oportunidad de enviarlas a una ecografía especializada entre la semana 11 y 14, pues iniciarles aspirina en el primer nivel de atención o eventualmente, si tiene factores de riesgo, derribarlas tempranamente a una consulta especializada. Dentro de la parte de la emergencia, porque muchas veces estas pacientes llegan primero al primer nivel de atención, ver si la paciente requiere o no oxígeno, evaluar si requiere una vía endovenosa, si vamos a utilizar manejo antihipertensivo y cuál vamos a utilizar, el uso de sulfato de magnesio, aprovechar para iniciar maduración pulmonar si estamos entre la semana 24 y 34, si vamos a referir, utilizar sonda Foley, ver si este bebé necesita resucitación fetal y eso implica la administración de oxígeno, la administración de fluidos, la administración de el cambio de posición materna hacia el lado izquierdo. Entonces, desde el primer nivel de atención podemos hacer muchas cosas para ayudar a prevenir y a iniciar el tratamiento para poder referir y en forma oportuna a estas pacientes, ¿no? Creo que eso ha sido todo. Muchísimas gracias.